vamos a ver los que faltan. Vamos a ver cuáles ya hemos visto de ese práctico, cuáles ya hemos resuelto, y los que faltan vamos a ver a partir del número 22, justamente acá a partir de ese ejercicio, de este práctico, del práctico de vectores y geometría vectorial. A partir del 22 son ejercicios sobre la geometría vectorial. Entonces no tenemos el 22, creo que el 23 tampoco. Si no me equivoco, hemos hecho el 24, el 25, el 26 y el 27. Entonces vamos a ver si están realmente hechos esos. Nos faltaría el 22 y el 23 que no los hemos hecho. Entonces vamos a ver acá. Tenemos el 24. ¿Y qué decía el 24? Si analizamos. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto P sub 0 y es paralelo a los vectores U y B. Si nosotros queremos encontrar un plano que pasa por este punto y es paralelo a estos dos vectores U y B, ¿qué hacemos? Y eso es lo que hemos hecho acá en este ejercicio. Hemos tomado el vector U, el vector B, y como nosotros sabemos que para encontrar la ecuación de un plano yo necesito dos elementos. El punto P sub 0, que lo tengo porque me lo han dado. Y necesito el vector n que sea perpendicular al plano. En este caso no me lo han dado, el vector n. Pero si yo hago el producto vectorial de estos dos vectores, voy a obtener este vector que es perpendicular a U y perpendicular a B. Por lo tanto, si este vector es perpendicular a U y perpendicular a B, el plano que va a ser paralelo a estos dos vectores también va a ser perpendicular a n. Y de esa manera encontramos este vector n que no conocía. O sea que el vector perpendicular al plano sería calculado como haciendo el producto vectorial de U por B. Y hacemos el producto vectorial de U por B, encontramos n, y ya tenemos los dos elementos, el punto P sub 0 y el vector perpendicular. Con esos dos elementos que hacíamos, tomábamos un punto cualquiera genérico del plano, uníamos P sub 0 con P, encontrábamos sus componentes, y hacíamos el producto punto entre esos dos. ¿Por qué? Porque este vector va a ser perpendicular a este, y su producto interno va a ser igual a 0. Y de ese producto interno encontramos la ecuación general del plano. Ahí tenemos el ejercicio número 24. Luego, que si no me equivoco, acá mismo está realizado el número 25. Inclusive hicimos varias complementaciones de este ejercicio. Encontrar la intersección entre dos planos. Decíamos que para encontrar la intersección entre dos planos lo que hacemos es trabajar con sus ecuaciones y formar un sistema. Acá tenemos el sistema que se ha formado, resolvemos este sistema y resolviendo el sistema vemos que la solución va a estar en función de una variable libre que es z. Calculamos cuánto vale x y cuánto vale y en función de z, y en lugar de decir que sea z, le damos a z el nombre de un parámetro. Decimos que sea z, que sea t. Entonces tendríamos que x va a ser igual a menos 11 séptimos más 23 séptimos de t, y va a ser menos 12 séptimos más un séptimo de t, y z es igual a t. Estas son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta de intersección entre esos dos planos. Si queremos visualizar mejor esa recta de intersección, podemos juntar x y z en un punto genérico. El punto P sub 0 sería menos 11 séptimos, menos 12 séptimos y 0. Y el vector direccional de esa recta de intersección sería 23 séptimos, menos un séptimo y 1. Ese es el vector direccional. Y ahí tenemos la recta de intersección entre esos dos planos. Habíamos visto que para encontrar este vector direccional existía una forma bastante rápida, que podíamos encontrar por lo menos un vector direccional o un múltiplo de este vector, simplemente multiplicando vectorialmente el vector n1 y el vector n2. ¿Qué es n1? Es el vector perpendicular a pi1. ¿Y qué es n2? El vector perpendicular al segundo plano pi2. Si yo hago el producto vectorial de esos dos vectores, ¿qué me va a dar este vector u? Que es justamente paralelo a la intersección. O sea, nosotros estamos encontrando el vector direccional de la intersección. Y haciendo esas operaciones en ese ejemplo, vimos que encontrábamos este vector. Y aparentemente no era el mismo, pero sí decimos que es el mismo. ¿Por qué? Porque este vector que hemos encontrado es simplemente 7 veces más grande que este. Nada más que eso. Si yo multiplico este por 7, estamos con el vector direccional. Entonces ya tenemos una forma de encontrar el vector direccional de la intersección entre dos. Y acá en este ejercicio nos dice justamente encontrar la recta que sea paralela a la intersección de los planos y que pase por este punto. Como yo necesito solamente para encontrar la recta que pase por este punto, necesito solamente el vector direccional de esta intersección.
No necesito encontrar la intersección como hemos hecho antes. Directamente voy a encontrar el vector direccional de esa intersección. ¿Y cuál va a ser ese vector direccional? Del primer plano encontramos cuánto vale N1, del segundo plano cuánto vale N2, y el producto vectorial de esos dos vectores va a ser justamente esta dirección 1. Calculamos esa dirección y ya tenemos nosotros condiciones de encontrar la recta que pasa por este punto y que sea paralela a esta dirección. Directamente. Reemplazamos acá una vez que conozcamos cuánto vale ese producto y tenemos directamente la recta que estamos buscando. Si hacemos nosotros ese producto vectorial en este ejercicio, ¿cuánto les da? Ya que estamos haciendo el ejercicio, podríamos hacer. Nosotros eliminamos, voy a calcular acá ese vector U. Operativamente ya tenemos que va a ser el determinante de, elimino esta columna, 3, 7, 2, menos 3. 3, 7, 2, menos 3. La segunda componente sabemos que hay un menos por delante, el determinante de, eliminamos esa columna, menos 2, 7 y 1 menos 3. Y la tercera componente va a ser el determinante de, elimino esa columna, menos 2, 3 y 1, 2. De esa manera yo puedo encontrar las componentes de ese vector U. ¿Y qué nos daría? Menos 9, 2 por 7, 14, menos 14. Menos 9, menos 14 nos daría menos 23. Luego, ¿qué tenemos? 2 por 3, 6, menos 7 nos daría menos 1. Por este menos me daría más 1. Y 2 por 2, 4, menos 4. Y 3 por 1, 3, menos 3 nos daría menos 7. Y tenemos las componentes de ese vector que son menos 23, menos 1 y menos 7. Entonces voy a colocar ya con esos valores. ¿Y qué tenemos nosotros directamente acá? Ya resolviendo el ejercicio. Entonces, si U tiene estas componentes, menos 3, menos 23, 1 y menos 7, y el vector P sub 0 por el que debe pasar la recta tiene las componentes menos 1, 4 y 6, tenemos que, reemplazando, sería que X va a ser igual a P sub 0 más T por U. Como no me piden específicamente ninguna de las ecuaciones de la recta, yo podría reemplazar acá y decir que X y Z, que es un punto genérico de esa recta, va a ser igual a P sub 0, que vale menos 1, 4, 6, más T, que multiplica al vector direccional de esa recta, que vale menos 23, 1 y menos 7. Ya tengo las ecuaciones cartesianas paramétricas de la recta, que podríamos representarlas, si quieren ustedes, de esta manera, y ahí quedamos. X igual a menos 1, menos 23t. Y va a ser igual a 4, más t. Y z va a ser igual a 6, menos 7t. Cualquiera de estas de acá son las ecuaciones cartesianas de la recta. Voy a colocar acá. Ecuaciones cartesianas de la recta buscada. La recta que pasa por ese punto y es paralela a la intersección de los dos planos. Entonces, con eso está completo ese ejercicio. Y estamos hablando del ejercicio complementario a este que nosotros hemos visto ya, que es el ejercicio 25. Sigamos viendo qué más tenemos acá resuelto. Tenemos el ejercicio 26, que lo habíamos resuelto en la clase anterior, y era simplemente encontrar la intersección entre una recta y un plano.
¿Y cómo encontramos la intersección entre una recta y un plano? Recapitulando, decíamos nosotros que el punto de intersección va a ser común a la recta y al plano. Entonces, si es común a la recta y al plano, de las ecuaciones de la recta yo determino cuánto va a valer x y z, que son las componentes del punto de intersección. Y x va a ser igual a 4 más 5t, y va a ser igual a menos 2 más t, y z va a ser igual a 4 menos t. Reemplazamos estas, que son las componentes del punto de intersección, en las ecuaciones del plano. ¿Por qué? Porque es un punto común. Entonces reemplazamos x y z en las ecuaciones del plano, y reemplazando tenemos una ecuación solamente en función de t. Y t va a ser igual a menos 9 sobre 13. Y nosotros ahora, reemplazando acá en estas ecuaciones que hemos encontrado, que son en estas, que son justamente para determinar el punto de intersección, reemplazamos cuánto vale t. Entonces tendríamos que la primera componente del punto de intersección va a ser 4 más 5 multiplicado por t, o al revés, 5 multiplicado por t más 4. Luego tenemos que y, la segunda componente va a ser t menos 2, y la tercera componente va a ser menos t, me daría 9 sobre 13 más 4. Estas operaciones háganlas y tenemos el punto de intersección entre esa recta y ese plano. Eso es lo que nosotros teníamos que completar, simplemente estas operaciones. Luego hemos visto el ejercicio 27, que nos decían determinar el plano que pasa por este punto y que es paralelo a este plano. Si yo quiero encontrar un plano que pasa por un punto y es paralelo a este plano, ¿qué necesitamos para encontrar las ecuaciones de un plano? Necesitamos un punto y necesitamos un vector direccional. En este caso nosotros siempre, no se olvide, si yo estoy queriendo encontrar las ecuaciones del plano que está en verde, para encontrar esas ecuaciones necesitamos el punto P sub 0, que lo conocemos, 2, menos 7 y 6. Y necesitamos ese vector n. En este caso el vector n, como el plano que voy a encontrar es paralelo a pi sub 1, directamente n van a ser justamente los coeficientes de las variables de este plano, 5 menos 2, 1. 5 menos 2 y 1. Y voy a colocar acá, ya que el plano que estamos encontrando, pi sub 2, es paralelo a pi sub 1. Yo conozco el vector perpendicular a pi sub 1, va a ser el mismo, y con estos dos elementos, haciendo las operaciones, se ha calculado justamente ese plano pi sub 2. No voy a hacer nuevamente los cálculos, ahí los tiene. Entonces tenemos nosotros ya el ejercicio 27 también. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría simplemente el ejercicio 22, que vamos a hacerlo ahora, el ejercicio 23 y el ejercicio 28. No nos faltaría nada más que eso, justamente en las, acabamos de ver que está hecho el 24, el 25, el 26 y el 27. Vamos a hacer el 22, el 23 y vamos a hacer el 28, y con eso terminamos todos los ejercicios del práctico de la geometría vectorial. Entonces vamos a ver el ejercicio 22, y el ejercicio 22 nos dice acá determinar la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos. Si no me equivoco, este ejercicio lo hicimos también en clases, no importa, lo vamos a recapitular. Nosotros queremos encontrar la ecuación de este plano pi. Para encontrar la ecuación de ese plano pi necesitamos dos elementos. Un punto P sub 0 que podría ser cualquiera de los puntos A, B o C. ¿Por qué? Porque me dicen que el plano va a pasar por A, por B y por C. Entonces P sub 0 va a ser, supongamos, A. Y necesitamos un vector perpendicular al plano. ¿Cómo encuentro este vector que no me lo han dado? Fíjense lo que hacemos nosotros. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. Decimos que voy a tener este vector U, que va a ser un segmento dirigido que va de A hacia B. Ese vector está sobre el plano. Y tengo este vector que va de A a C, que estoy llamando B, y es un vector que está también sobre el plano. Entonces tengo dos vectores sobre ese plano. Si yo hago su producto vectorial, el producto vectorial va a ser perpendicular a ambos vectores. Y si es perpendicular a ambos vectores, como los vectores están en el plano, este vector va a ser perpendicular al plano. Y con eso determinamos lo que nos faltaba, este vector. Entonces, el vector U va a ser el segmento dirigido que va de A hacia B. ¿Cuáles son sus componentes? B menos A. Las determinamos. B menos A.
0 menos menos 2 me daría 2, 2 menos 1 me daría 1 y 3 menos 1 me daría 2. Ahí están las componentes. El segmento dirigido que va de A a C, sus componentes van a ser C menos A, C menos A. 1 menos menos 2 me daría 3, 0 menos 1 me daría menos 1 y menos 1 menos 1 me daría menos 2. Ahí tengo las componentes de U y de B. Hago el producto vectorial de esos dos vectores y ya sabemos cómo. Es como si estas fueran las filas de una matriz donde elimino la primera columna y me queda el determinante de esta matriz, la primera componente. Elimino la segunda columna, el determinante de la segunda matriz con un signo menos por delante. Y elimino la tercera columna y ese determinante nos da la tercera componente. ¿Ya? 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 ¿Está bien? Bueno, ya listo. Tenemos nosotros que el vector n que hemos calculado es perpendicular al plano, ya tenemos los elementos, p sub 0 y el vector n. Con esos elementos ya sabemos qué hacer para encontrar las ecuaciones de este plano. Una pregunta, ingeniero. Ahí en la segunda columna, hallando las determinantes, siempre se pone un signo menos por delante. Sí, por la fórmula. Nosotros no se olviden que acá estamos empleando un proceso mnemotécnico para llegar a una definición. Y para llegar a la definición correcta, yo tengo que colocar este signo menos, porque si no, no llegaría a la definición. Eso hemos visto cuando hemos hecho la deducción justamente de ese producto, de este producto cruz, para encontrar sus componentes. Y siempre voy a tener un signo menos en ese determinante. Repito, ¿para qué? Para llegar a la definición que hemos dado. ¿Ya? Revisen el concepto y la definición de producto cruz y van a ver justamente que el producto cruz está definido en función de las componentes de U y de B. Y para no tener que memorizar una fórmula, nosotros hemos empleado un proceso mnemotécnico. Y ese proceso mnemotécnico era colocar esta como las filas de una como las filas de una matriz y esta como segunda fila. Y de esa matriz auxiliar encontrábamos estos determinantes. Pero para llegar a la segunda componente era necesario multiplicar por menos justamente este determinante. ¿Ya? Básicamente es por eso. Entonces, una vez que hemos encontrado el punto P sub 0, el vector n que lo hemos encontrado, un punto genérico x, y, z sería este de acá. Hacemos este vector P sub 0p multiplicado por n internamente, nos tiene que igualar a 0 y tenemos la ecuación del plano. Y ahí tenemos ese ejercicio resuelto. El ejercicio 23, ahí es mucho más sencillo porque me dan todo. Me dicen encontrar la ecuación del plano que pasa por P sub 0 y es perpendicular, o sea, cuyo vector normal es n. Tengo el punto P sub 0, tengo el vector n, simplemente tomamos un punto genérico x, y, z, hacemos el producto interno de ese vector P sub 0p por n internamente va a ser igual a 0 porque son vectores perpendiculares y de ahí encontramos la ecuación del plano buscado. Entonces tenemos ya todos los ejercicios 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nos faltaría solamente el ejercicio número 28, que lo tenemos a continuación. ¿Y en qué consiste el ejercicio número 28? Nos dice determinar la distancia entre dos rectas, la recta L1 y la recta L2, donde L1 es la recta que pasa por el punto P y es paralela a este vector U, y L2 es esta recta dada por este conjunto de puntos. El conjunto de puntos P, o un punto genérico X que podemos llamar, que pasa por este punto y es paralelo a esta dirección. Tengo dos rectas, la recta L1 y la recta L2, y queremos encontrar la distancia entre esas dos rectas. Acá tenemos una nota que me gustaría que la leamos completamente. ¿Y qué estamos diciendo en esa nota? Dice, para determinar la distancia entre dos rectas se debe determinar un plano que contenga a una de las rectas y que sea paralelo a la otra. Trabajaremos con el plano que contiene a L1 y que es paralelo a L2.
Una vez que tengamos la ecuación general de este plano, se toma un punto cualquiera de la recta L2 y se determina la distancia de este punto al plano. Esta distancia será la distancia entre las dos rectas. O sea que nosotros estamos queriendo encontrar justamente la distancia entre dos rectas, y para poder hacer eso estamos diciendo que esa distancia va a ser justamente, voy a encontrar primero un plano que contiene a una de las rectas y que sea paralelo a la otra recta. Entonces, un plano que contiene a esta recta va a ser y que sea paralelo a esta otra recta, es el plano este de acá. Es un plano que contiene, fíjense, a toda la recta L1 y contiene el vector direccional de la recta L2. Este es el plano pi sub 1 que vamos a llamar nosotros, que contiene a la recta L1 y es paralelo a la recta L2. Esta ecuación está dada como un conjunto de puntos. Reemplazamos x, y, z, que es un punto genérico de este plano pi sub 1, y sería igual a p sub 0 más t por u más s por b. Nosotros acá tenemos la ecuación del plano dada en función de dos parámetros, y para encontrar la ecuación general de ese plano tendríamos que eliminar esos dos parámetros, y eso es lo que decimos acá. Debemos determinar la ecuación general de este plano, y para esto debemos eliminar los parámetros t y s. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar los parámetros t y s? Fíjense, de esta ecuación que yo tengo acá, escribo, igualando componentes, que x es igual a 1 más t más 3s. 1 más t más 3s. Y es igual a 2 menos 3t menos s. Y z es igual a menos 1 más 2t menos s. Tenemos estas ecuaciones y de esas ecuaciones debo eliminar esos dos parámetros. Comenzamos eliminando t. De 1 despejamos t. ¿Y cuánto va a valer? X menos 1 menos 3s. De 2 despejamos t. ¿Y cuánto va a valer? Y menos 2 más s sobre menos 3. Y de 3 despejamos t. ¿Y cuánto va a valer? Z más 1 más s sobre 2. Como estamos hablando del mismo parámetro, igualamos estos parámetros, estas segundas componentes o estos segundos miembros, y tendríamos x menos 1 menos 3s igual a este, igual a este. Y de acá, como tenemos una triple igualdad, igualamos 2 a 2. Igualando estos dos miembros, obtenemos esto de acá. Igualando este primero con el tercero, o el tercero con el segundo, en este caso he tomado yo el primero con el tercero, obtenemos estas ecuaciones. Y de acá ordenando, simplemente ordenando, haciendo este producto de menos 3 multiplicado por esto de acá, y pasando estos al primer miembro, lo mismo, 2 multiplicado por esto de acá y pasándose estos al primer miembro, tendríamos esta ecuación y esta ecuación, y de ahí de esas dos ecuaciones que eliminamos S. Eliminamos S de la primera y nos daría esto. Eliminamos S de la segunda y nos daría esto. Como tenemos que este es el mismo parámetro S, igualamos esas dos, y de esa manera hemos eliminado también el parámetro S. Igualando estas dos nos daría esta ecuación igualada con esta. Este multiplicamos por 7, este por 8. Hacemos operaciones y tenemos la ecuación general del plano pi sub 1. O sea, todo esto es una cuestión algebraica, nada más. ¿Para qué? Para llegar a esta ecuación, que es la ecuación general del plano pi sub 1. Una vez que hemos llegado a la ecuación general del plano pi sub 1, el problema está resuelto. ¿Por qué? Que por lo que me dicen acá. Una vez que nosotros tenemos ese plano, una vez que tengamos la ecuación general de este plano, se toma un punto cualquiera de L2 y se determina la distancia de este punto al plano. Y esta distancia será la distancia entre las dos rectas. Perfecto. Como ya tenemos la ecuación general del plano, que la tenemos acá en este recuadro, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un punto cualquiera de L2. Y si decimos que es un punto cualquiera de L2, no se olviden que la recta L2 es esta. X igual a 3, 2 menos 1, más S multiplicado por 3 menos 1 menos 1. Y si yo quiero tomar un punto cualquiera de esa recta, le tengo que dar un valor a S, cualquiera que le dé. El más sencillo, si le doy a S igual a 0, directamente el punto sería 3, 2 menos 1. Y si nosotros hacemos justamente con este punto, encontramos la distancia de este punto a este plano, estaríamos encontrando la distancia entre las dos rectas.
¿Cómo encontramos la distancia de un punto a un plano? Esa es una fórmula que hemos dado. Simplemente reemplazamos en la ecuación del plano las componentes del punto y en valor absoluto nos va a dar justamente esta distancia. Esa distancia que acabamos de encontrar es la distancia entre las dos rectas. Y colocamos nosotros que la distancia entre las dos rectas L1 y L2 va a ser ese valor 0,851 unidades de longitud en las longitudes que estemos trabajando, en la unidad que estemos trabajando. Una forma de verificar si esto que hemos hecho está correcto es la siguiente. Y acá he colocado, fíjense, voy a decir, para verificar que el proceso está bien, se puede tomar otro punto de la recta L2 y su distancia al plano π1 debería ser la misma. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que el plano es paralelo a la recta, cualquier punto que yo tome de la recta, la distancia va a ser la misma. Y aquí estamos haciendo eso. Fíjense, consideramos nosotros que S sea igual a 1 en la ecuación de la recta, por lo tanto el punto va a ser este. Otro punto, cuando S es igual a 1, calculamos sobre esa recta el otro punto. Y vemos que la distancia de ese punto, de ese otro punto al plano, es la misma, exactamente la misma. Reemplazamos ese punto en la ecuación del plano, hacemos esta fórmula y aplicamos y nos da lo mismo. Por lo tanto, esta es una forma sencilla de verificar que lo que hemos hecho está correcto. Si alguno quiere verificar, digamos, para un S cualquiera distinto de 1, nosotros ya hemos hecho para S igual a 0 por facilidad, porque en la ecuación de la recta es mucho más fácil reemplazar S por 0 y encontrar cuánto vale el punto. Pero si no queremos hacer para S igual a 0 y queremos hacer para S igual a 1, podemos hacerlo. Para S, cualquier valor que ustedes le den, van a encontrar un punto sobre la recta L2. Y la distancia de ese punto al plano va a ser siempre la misma. Y pueden ustedes verificar para cualquier otro valor que le den a S. Y con esto nosotros hemos concluido todos los ejercicios relativos a rectas y planos en L3. Y básicamente hemos hecho todos los ejercicios del práctico. Si no hay preguntas, no hay dudas, terminamos la clase acá. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, pero terminaríamos nosotros con la unidad número 4 en este punto. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo, por favor, que no se olviden de continuar haciéndola, tanto la lección 4, en este caso la unidad 4, sus prácticos y el examen parcial. ¿Qué quería hacer? Lo que hemos hecho con los otros grupos, voy a hacer también con ustedes lo mismo. Voy a eliminar la restricción que ustedes tienen para poder entrar directamente a la lección, a la primera lección de la unidad 4, porque si no han hecho lo anterior no podrían entrar. Hay gente que no lo ha hecho, hay gente que no está al día. Y como ya las notas de la unidad 1, 2 y 3 han sido bajadas y no hay ninguna nota que ya después de esa sirva, pero ustedes tendrían que tener todo, digamos, hecho para poder entrar a la siguiente lección, en este caso a la lección, a la unidad 4. Yo voy a liberar. Y para que vean ustedes, lo voy a hacer delante de ustedes esa liberación. Y para esto seguimos compartiendo. Vamos a compartir. Y vamos a entrar justamente a la plataforma.
no me equivoco, ya estaba en la plataforma, sí. Hay que extender la sesión. Y nosotros estamos con ustedes, que es el grupo ahí, el CI. Nosotros estamos en la plataforma. Vamos a la unidad de vectores y geometría vectorial. Y si ustedes quisieran comenzar con la lección 4.1, necesariamente tendrían que haber hecho el examen parcial de la unidad 3. Los que lo han hecho no tienen ningún problema. Pueden haber, que hay gente que ha comenzado a hacer el estudio de estas unidades y el examen práctico de 4.1, 4.2 ya lo han hecho. He visto que algunos ya lo han hecho. Pero los que no han hecho lo anterior van a tener dificultad acá porque no podrían ingresar a la lección 4.1. Entonces, yo voy a liberar ahora esa restricción para que tengan ustedes opciones de la segunda parte a acompañar y tengan notas en la segunda parte. Porque si no les libero esto de acá, ustedes no van a poder hacer nada mientras no hagan el examen parcial de la unidad 3. Y ya esto está muerto, ya hemos bajado las notas. Entonces, lo que voy a hacer es justamente liberar esa restricción para este grupo, para el grupo en este caso CI. Y vamos a liberar la restricción de acceso. Ya no va a ser no hay ninguna restricción, por lo tanto, ustedes pueden perfectamente acompañar a partir de ahora, y no se olviden que todo esto tiene nota. Ya pueden entrar a la lección 4.1, no está restringida, entonces todos pueden entrar a esa lección y comenzar el estudio de la lección 4.1 para ir haciendo los exámenes prácticos de esta lección después de las 5 y después de las 6. O sea, estoy haciendo esa liberación para que ustedes puedan esta segunda parte tener las notas, todos los que no están al día, y puedan perfectamente tener por lo menos esas notas de la segunda parte. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Tenemos que este es el grupo CI que viene compartido con el SA. Vamos a hacer lo mismo en el SA. Vamos al SA. Y vamos a ir a la vectores y geometría vectorial y vamos a liberar para que puedan estudiar esa lección. Eliminamos la restricción, ya pueden ustedes perfectamente acompañar a partir de esa lección. Entonces, para este grupo, el CISA ya está liberado, lo mismo hemos hecho para el anterior y voy a hacer para los siguientes. Acá quedamos jóvenes, la próxima clase comenzamos espacios vectoriales. Les recomiendo, no se atrasen, vayan ustedes haciendo las lecciones y los exámenes prácticos de esta unidad. Si no hay ninguna pregunta, no hay nada más por el momento. Hasta aquí nos pasaría las clases grabadas, ¿no? Sí, les voy a pasar hoy día les paso las clases grabadas, esta que está faltando, y les pasaría todo lo relativo a esta cuarta unidad. Inge, disculpe, las notas de los exámenes parciales de cada unidad, ¿nosotros lo podemos ver? No las pueden ver porque no solamente se pueden ver notas cuando hay fechas, digamos,
de expiración del examen. Y como todos los exámenes prácticos y los exámenes parciales no tienen una fecha límite, no puedo ponerles, digamos, para que ustedes vean, porque no me acepta el programa. Pero sí están bajadas. No voy a mandarles ahora porque sería perder mucho tiempo, pero voy a mostrarles para que ustedes vean que efectivamente están las notas y ya están. Voy a mostrarles acá dónde están las notas acá están. Fíjense, las notas de la primera, segunda y tercera unidad están todas, de todos los grupos. Por ejemplo, este es el grupo, el BI, o digo CISA. Vamos al grupo CI, ahí están las notas. No están ordenadas, pero están todas. Están los 6 prácticos y los 3 exámenes parciales. De la unidad 1, unidad 2 y la unidad 3, los exámenes parciales y los prácticos de esas 3 unidades. Están todas guardadas, las tengo que ordenar y justamente cuando baje las notas de las otras 3 unidades, juntar con esas otras 3 y sacar los promedios. Pero ¿están ahí las notas? Sí están. Del SA puede mostrar. Gracias, ingeniero. ¿Perdón? ¿Puede mostrar las del SA, por favor? Sí, claro, están ahí al lado, ahí están. Están todas las notas. Y fíjense, hay gente que no ha hecho nada, o sea, que por eso les decía que les estoy liberando para que puedan tranquilamente. Hay gente que ahí sí, hay muchos que han hecho todo, la mayor parte. ¿Podría mostrar más arriba, por favor, ingeniero? ¿Perdón? Más arriba, ¿podría mostrar, por favor, ingeniero? Ya, Ahí gracias. tienen. Bueno, sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos el día viernes para comenzar ya espacios vectoriales. Si no hay preguntas, no hay dudas, quedamos acá y no se olviden, ya están liberadas con las lecciones. Por favor, comiencen a trabajar en la unidad 4. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.